Bueno, Dios les bendiga. Estoy aquí caminando en un lugar donde se siente paz, tranquilidad. Y bueno, doy gracias a mi Señor Jesús que Él respalda su palabra, respalda todo aquel que habla de Dios. Pero quisiera aclarar unos puntos que quizás otras personas, no sé si se llamará valor, que no tienen para hablar con autoridad y decir, ¿sabe qué? Te voy a decir la verdad. Bueno, pero yo voy a ir al grano. Quizás nunca lo dije por este medio. Quizás nunca haya explicado de esta manera. Pero yo quiero explicar en esta hora que mi Salvador, mi Creador, se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Y ese nombre, ahora he entendido que es un nombre tan maravilloso, tan grande, tan lleno de vida. Porque Él sabía lo que venía, sabía a lo que venía cuando se manifiesta en carne, a salvar a la humanidad. Para que el hombre tenga esperanza, tenga vida en abundancia. Hoy en día muchos rechazan el nombre del Señor. Hoy en día muchos aborrecen el nombre de nuestro Dios y Creador. ¿Sabe? Yo me siento orgulloso de predicar este nombre, de hablar de este nombre. En cuanto a otros mataron, aquellos que predicaron el evangelio sagrado de nuestro Dios, los arrastraban, los apedraban, los sacrificaron. ¿Por causa de quién? De nuestro Dios, que su nombre es Jesús. Yo sé que ahora usted ha reconocido que Jesús, Él es Dios. Él es Dios. El libro de Isaías profetiza claramente que Jesús es nuestro Dios. Dios solamente es uno y uno es su nombre. Uno es su nombre. Ahora pregunto yo, si uno es el nombre de nuestro Dios, ¿por qué no te bautizas en el nombre de Dios, que es en el nombre de Jesús? Eso fue lo que hicieron nuestros amados hermanos que fueron sacrificados, los apóstoles y los demás mártires que murieron por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sabían que Jesús, Él era Dios. ¿Por qué le voy a decir esto que ellos sabían? El libro de Mateo, el Señor les da un mandamiento para que se cumpla. Por lo tanto, id a ser discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Pero Él nunca dijo en los nombres. Ese es el problema y el detalle. Nunca dijo en los nombres, dijo en el nombre, ¿verdad? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién era el Padre en el principio? ¿Verdad que es Jehová de los ejércitos? Jehová de los ejércitos. Él es el Padre de la creación y estaba dentro de Jesús. Por eso Él decía que el Padre y Él uno eran. El Padre y Él uno eran. Ahora, si usted sabe que dentro de Jesús moraba el Padre como Él lo había declarado, ¿por qué usted no solamente menciona ese nombre? Porque en ese nombre hay poder, en ese nombre hay salvación, en ese nombre estamos completos aquellos que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que hay duda, que la iglesia no explica lo que la palabra dice. Vimos el mandamiento, ¿verdad? Ahora vamos al cumplimiento. El cumplimiento está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 36, 37 y 38. Ahí se cumple la palabra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahí está.
el cumplimiento. Por ahí dicen que Pedro se equivocó, pero no, Pedro no se equivocó. Pedro estaba fiel, Pedro estaba firme, porque él sabía que Pedro, o sea, Pedro sabía que el Señor era Dios. Por eso les dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros, ¿en qué? No dijo en los nombres, dijo en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Y entonces, si error hubiese en Pedro, ¿dónde estaban los otros discípulos? Estaban con Pedro estaban. Si hubiese un error en Pedro, pues entonces hay alguien de los discípulos tuvieron que haber declarado y dicho, oye Pedro, estás en un error, detente. Dijo el Maestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero todos callaron, guardaron silencio porque sabían que Pedro estaba hablando conforme a como el Señor les había dicho. Ahora, si está equivocado Pedro, entonces estamos equivocados nosotros. Pero no estamos equivocados, estamos en una gran verdad. Mire, entonces, cuando ya el Señor se fue, los encomisiona, ¿verdad? ¿En qué nombre ellos fueron a sanar? ¿En el nombre del Padre? ¿En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo? No, invocaron un solo nombre, que es sobre todo nombre, un solo nombre. Ellos echaron fuera demonios en el nombre de Jesús. Ellos sanaron en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús todo hicieron, hasta bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Cuántos fueron bautizados en la Trinidad? Bíblicamente no se encuentra absolutamente ni uno bautizado en la Trinidad, sino en el nombre del Señor. Todos fueron bautizados en el nombre de Jesús, porque sabían que ese era el cumplimiento del Señor. Yo agradezco al Señor porque un día también estaba errado. Mire, entendí que la Iglesia Católica, no estoy criticando, bautiza así, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y hacen la señal de la cruz. Si una persona cristiana se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, déjeme decirle que está siendo bautizado nuevamente como los sacerdotes bautizan en la Iglesia Católica. Pero si usted ha entendido la palabra, sumérjase a las aguas invocando el nombre del Señor, que allá hay perdón de pecados y salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro nombre hay salvación. Hermano, está claro, bajo el cielo dado a los hombres. Para usted y para mí es esa promesa. En la Biblia va a encontrar muchos bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y si Pedro se hubiese equivocado, hermano, Dios conoce todas las cosas antes y después. Y el Señor le declara a Pedro, Pedro, a ti te daré las llaves